Sagala ruga bunasaro asamirara kabala mai nariga hauni sanego sagala ruga bunasaro asamirara kabala mai nariga hauni sanego datile hange dunina iranyo gararalia agudemina agudemia la paragunya digo agudeme kama waduda luwa dinure agudemia la paragunya digo agudeme kama waduda luwa dinure agudemia ani agudeme kapasaneme diwo haona pangaluga warala negi chilunamidi megi titiwa ipide tino katabala mayabutina masensutina garalhatina engahumanu kabala nadiga mapusiona harugudunina suda nilunidi afarua bungi yubaba kabana diga bungi yubaba iderago baba agudemia la paragunya digo agudeme kama waduda luwa dinure agudemia la paragunya digo agudeme kama waduda luwa dinure agudemia la paragunya digo agudeme kama waduda luwa dinure agudemia la paragunya digo agudeme kama waduda luwa dinure Uchanya nwabu aribanda idagudemele magwe Bungi baba itarabana aune sanigo Atudale ilu muti la budi Adi agudeme aparagwaba Itaraleti nishi alabu itachilo ni honsungri hagamba bali otoige tigibu libu ugunye la igi saragu we yuluma gesin labuga lafu idudasi ya getira getuba disa tumale toige tigibu libu pues mami lubu idu binafu ile luagam wala wongo wala wongo toige tigibu libu to luyo wanaga la musu igunda ni hongri ge hanya hambe asgre la wamba saragu akhichuni toga iguhaba logle ni abe nga fula subo to buiti tibinafu hu sungu bego batina magade huma magade suhani gu pa wamuri bage hawagu hawi ba banyato di luho chada gu balali dage lui baura gu la wamba lo fudagu. Pues señores, así de esta manera les estoy dando la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que ya están ahí pendiente de lo que es su programa de parrandas a través de Facebook Live. Agradecida con Dios por nuevamente estar aquí con ustedes y con ustedes también agradecida por su fiel sintonía, por siempre estar pendiente de su programa, esperando poder llevar un poco de alegría, un poco de ánimo a cada uno de sus hogares, ya que todos estamos pensativos, se podría decir, estamos preocupados por todo lo que se está llevando a cabo en el mundo en cuanto a lo que es el COVID-19. Aquí nosotros no paramos la guardia, nosotros no paramos de educar y de ser educados a través de lo que es la 101.5. Cada cosa que sea para prevenir cuenta, cada palabra cuenta, cada palabra pues nos trae. Cada palabra puede ser de aliento para todos y cada uno de nosotros, que nos traiga tranquilidad. Así que, señores, bienvenidos a su programa. Tal vez no en estos días, en esta semana, pues el programa no ha sido como para que ustedes bailen, pero sí es para que ustedes aprendan y para que yo aprenda de ustedes, para que interactuemos, para que nos demos cuenta que sí hay apoyo. Así que voy a compartir lo que es la ordenanza municipal a través de lo que es la ordenanza del patronato. Ok, ahí sí. Dice Patronato Pro Mejoramiento de Limón, Departamento de Colón, Honduras, Centroamérica. Ordenanza. El Patronato Pro Mejoramiento del Pueblo de Limón en el Departamento de Colón con personería jurídica número 05797
en observancia a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ejecutivo PCM 021-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 relativo a la amenaza del coronavirus en el país y ampliado el domingo 15 de marzo del 2020 a toque de queda a nivel nacional. La presidencia del Patronato de Limón, previa consulta al más alto nivel con las autoridades emitidas gubernamentales y el CODEM del municipio como membresía del SINAGER, preocupados por la actitud de desobediencia manifestada por la población frente a esta emergencia nacional declarada por el presidente de la República en Consejo de Ministros relativo a tomar todas las medidas de prevención amenas de la Secretaría de Salud para evitar la propagación masiva del COVID-19 en nuestro país, en nuestras comunidades. El Patronato pro mejoramiento del pueblo de Limón, en uso de las facultades que los estatutos del patronato y la ley de SINAGER y el ministro decreto ejecutivo PCM 021-2020 le otorga, ordena. Número 1. A toda la población del pueblo de Limón se le exhorta a observar y practicar todas las medidas higiénicas de prevención dictadas por las autoridades de salud pública para contrarrestar la pandemia del coronavirus, evitando así su propagación en el municipio. Número 2. Permanecer en cuarentena domiciliaria por el tiempo que dure la emergencia, permaneciendo en sus casas aislados de cualquier contagio, salvo casos muy justificados, tomando en cuenta que el departamento ha declarado un caso positivo y es precisamente en la hermana comunidad garífuna de Santa Fe. Número 3. Apoyar a sus hijos en casa con las tareas que sus respectivos maestros le hayan asignado para desarrollar en casa durante esta emergencia. 4. Queda a partir de esta fecha suspendida toda actividad social que implique aglomeración de más de 50 personas. Incluye iglesias de todas las sectas, billares, canchas deportivas, fiestas, reuniones sociales en locales y privados durante la emergencia. 5. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, comedores, bodegas y en cualquier otro establecimiento dentro de la comunidad durante la emergencia. 7. Informamos que las entradas y salidas de nuestro municipio permanecen y permanecerán cerradas durante la emergencia con retenes en Piedra Blanca, desvío en el Puente Lloreño. 8. Estar pendiente de las medidas y resoluciones que tomen las autoridades correspondientes que serán divulgadas de manera oficial a través de los medios de comunicación masivos. 9. Advertimos que el incumplimiento de la presente ordenanza incurre en desato, haciéndose alrededor de una sanción pecuniaria. Pecuniaria, es otra palabra. Bueno. Ok, gracias. Haciendo acreedor de una sanción pecuniaria y una multa equivalente a 3 salarios mínimos sin perjuicio que se le aplique al artículo 186 del Código Penal vigente por desacato. Recuerde que la mejor vacuna contra el coronavirus eres tú y tu familia. Dios bendiga a nuestra comunidad. Dado en el pueblo de Limón a los 24 días del mes de marzo del año 2020. Cúmplase. Firma la presente, Serlin Castro Martínez, presidente del patronato, Noemi Moncada Rodríguez, vicealcaldesa. Así que, señores, por eso es que yo le decía al compañero Carlos Álvarez de que aquí se había publicado una ordenanza y por ende hay que hacer valer lo que dice ahí. Esas personas que salieron del pueblo de Limón sin permiso, sin... ¿cómo les digo esa palabra? Pues, bueno, ya se me fue. Pero ya que ellos tomaron esa decisión sin pensar en los miembros del pueblo, así que ellos paguen, que la ley los haga pagar el hecho que ellos han cometido, porque es algo que no debieron de hacer. Y también, como autoridades, ustedes muy bien pueden agarrar esas motos y tenerlas en su poder. O sea, ¿cómo se dice? Eso, decomisar esa moto. A mí se me va esa palabra, me lo voy a apuntar.
Pueden decomisar esas motos porque solo así van a encontrar el verdadero dueño. Y tal vez la chila gusta bueme, le afui du bayage, hafui du bayage, logo gugue du limusi hasami no logo gaera la. Hanuga ni sandi le wonyaho. Aida Gutierrez, buit binafui Clary, Richie Castillo, biniruni bu. Naya gunye bidasi seremeilu Richie Castillo sun andani alañi seremeilu abiniruni gelu habusun londagu. Kelsin Castillo, Dios te bendiga. Carmen Rivas, Dios te bendiga y cada uno de nosotros. Bendiciones, linda. Muchísimas gracias ahí a Carmen Rivas. Saluditos para ella y para toda su gente que siempre están pendientes. Emenigui Valerio, buenos días desde los rascacielos. Pues buenos días, Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Siempre mantengámonos en oración ante esta terrible enfermedad. Solo Dios nos puede salvar de todo esto que ya se ha venido dando. Pues hoy tenemos mucha información, hoy vamos a compartir varias cosas con ustedes, sin olvidar que debemos de estar lavándonos las manos, la manera de cómo lavarnos las manos, eso se enseña en la tele, en el WhatsApp, en cualquier, y nosotros, así como nosotros lo vemos los adultos, así también lo podemos compartir con nuestros hijos para que ellos aprendan también a cómo lavarse la mano, a cómo matar esa bacteria y que no estén tocándose la cara después de quizás agarrarle dinero a alguien, pues inmediatamente hay que lavarse la mano. Al ir a la pulpería, al llegar a casa hay que lavar la mano y desinfectar lo que se ha comprado. Así tenemos que hacer en este tiempo, así tenemos que hacer en cuanto a lo que es esta terrible enfermedad. Bueno, ni a ti llama acá, te vine a fileni duhena de gamba algo de honey. Mama gamuga que algo de honey, sino que ne gamba kata ile hamuga lubei agambu alila isubusi omuti ogwele dala la chilora ligamu la wagambu amu vengo porque betion kata wenu hayage vino gamba yo hodigi que sanse we. Entonces inse temuga itinu hagambu buidu lulela hagambu eligela repetir huma que hamuga yo buga goru nilela dugbe ibiri Carlos Álvarez inse temuga no gamba humani yo buidu lumeligela hagu yugogut. Porque vino gama ne hengu drogo ne buga leon guri age tira que tuba disa tumalu ne bo madabo la alugo agule ugunye madabo la ne bo pulperia ugunye sancionar o banhelao multa o banhela ne me ogut madaho ligeti la alugo agule egini ciudad uguya dige me a honti mada kabati waganye lu egini ligeti kata le no be yon fula subino gamu yon la hagambo le hina limu amu hengu entonces agaba tiwati negalite huita mama te niña sino que nagabo logo anya hela nebo grigia si o sed grigia ya gelila na adu limu chiluti la nebo i hongrigia to nugbali to laubo sandi le yaga ta Santa Fe inse atemu nu hagu nu hanigi hugele ya fo baitu grigia to ahenya helu be o hinse lamo nu hawaru le otiga mundisa tumale luagia ahegamba hubaito somu limuna yara fatu grige to porque ni do ni te mekata wa dugbe ha dugbe gumadi mate haya banya umale lihere tile ya bela ha do ni umale hanya el webo grige haya fo betu grige to ya dugli mo haya fo baitu anuguta laga ya to diara chilu manyei yo wa malido nefuns algo da gua hungo huma algo da gua huma hungo luma suze le nyei bai luha subu di uni kabala duga reda i huma hubi habu ni hon hisani uma ya fo do huma mayeno ha geme egeyahli haduga ni hani auto aislamento, o sea que luhede um rabo guarnhen rube durante me veio le lube hichu gu fe mag de lubalu sandi le toige grige to la duga subusi wati bauta ne bokate luta lugwa ha i aga buati anya hela ne bolila na limu nyudu tia ai ho grige to wow mal baby na file gambo go do ma wa hu bai fe logo kate le ai ina ni lubai o aye ni la duga ti que le abenega hu mama niña pero ni kate dala chilora ligia agambu ati mitalinha então suni temoti vichu gu fe bina file a italia lu kate le lu haya honi o grige ha lu hodi bala lu la soni ne sucia soni ne sucia hato di lume rede onde ali da quarentena la duga ti yafa mas sun grige ha yafa do bem tu grige to Yagta Santa Fe, limune ebe haliel na lape mosu.
lida ma quarentena gwele la da subusi wa muti de que o fulano la lugwa hasandi le talvez bo mama la be tigunda grige to mama la tabuseon mama tabuseon pero daí tá buga sandi dala chilora liga o tiamo gwele senão que lula só no hon ato di o geti le ya fa do baitu lu ni su ni tigie lu woni ge gu wa go woni ge gu hawa du hein lu ato wa só no hanige wa ato di então é do hein wa malida on tiga mundisa tumale luagi a heitara lia lubai o mama la itara lia wa halu wa gamba gu wongo wa halu wa saga gu wongo lida ge lubuika. Ay faradillo, ella deja babaya, ya haga sufrida. Ay namoria hate puma, ay faradillo, kawaguni dugenyo. Lo paso busino moti, ay bubu yala, sunga bafube. Sunga bafube, lida bowago, lida wabagarile. Bekete na tiempo, oh, faradillo, tu aguno guchuro, awaguni sanigo, awagugarinago, awaguni dueño. Tony que vaya me quiñe, oh, bibiniri bana, ay fundano, sanguano, ay trompono, abutelano. Ay punkiyu baba, Tony que vaya me quiñe, sungarinago. Tony que vaya me, ay balisina, abu bade malena. Luego bugo yala, sunga babu beye, yangu bago. Luego narisarubu, ay punkiyu baba, hawagu ni tungenyo. Yo, oh, bukuya gaba fube, ya ubo wago, Tony kibei, likinyi, lumanino nyi, bekiti na tiapo, oh, faratiyo, awagu girigana, awagu fundana, ay Tony kibanya, wigyu baba. Shiba, Shiba, Shiba. Aunque sungarina. De parte de Nino. Dime tecate, ay mami, mami. Dime tecate, ay faradillo. Ariha babaya, ya sufrido. Namoria hake puma, I bring you baba, ya upo wago. I don't need to buy a meni, sungarinago, suterechano. Sulavana, I sulimuno, pahamana. Que bañame, ah, travesía na, ay trompona, maruguna, fundana, sungarinago, begitina tebo, ah, faradillo, hawaguni sanigo, hawagugarinago, hawagunu matago, tuagunu gujuro. Así que con su pipi bana. Hatanino, con su garina. Ya que me diga aquí. Hacha. Tony que bañame. Ah, lito señor linkiñe. La puya coñe. Con su garina go. Dice agua. On ma bon cubo. Ve que te nace
tiempo. Oh, para ti yo, agua tu carinado, lo matado, San Juan, Hondurana. Es la hora 9:34. Y taraleti gribu ya dina la humo gwele we bumabrigo tu ordonhas alai ni pasara bumabrigo tu binti binafi que be honsun grige hanya ha bega bawa lida sun flasu len wele chilura tomale el disa tomale el to era tiati ha foi dago ni grati lugela chiluru yanule bogdi disse chilur hamuga len be masami no mala chilur bala lu wanuga musu igunda ni ho grige hanya ha benye law saragu ah chiru ni law saragu sandi len ya be nuga flasu e yau boa buiti binafi honsungu bem sigu melawa malu buidu subusi maligati fumi agwa glakate hasandi huo gwa lagaiga du hura habi wa lagaiga du lagai du hichugle hereti lagai du haguncha gun aba me haiba guti don luba atwa di ladama fayeruba du honsu se aglu haso no hani hatwati moso dori wa malo ele ni ha benga flasu. Pues señores, como le había dicho nuevamente, buenos días, 9:35. Muy buenos días para todos. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos y cada uno de nosotros en este nuevo amanecer. Seguimos disfrutando de la buena música y así también siéntase con todo el derecho del mundo de poder compartir el video, el Facebook Live, para que vaya mucho más lejos de lo que nosotros nos imaginamos, para que también lleve un poco de alegría a esas personas que nos están sintonizando dentro de sus hogares, a esas personas que están en cuarentena, pues qué mejor que pasar un buen rato parandeando para olvidar todo lo que se está llevando a cabo, aunque sea por un momento. Pues voy a compartir esta información con ustedes, ya que sabemos que Miriam Miranda está luchando y que ha creado como una casa de emergencia, algo así, aquí en Limón, no solo en Limón, en los pueblos garífunas. Sabemos por Yeldi, que habló aquel día, que ella era una de las que están en Ofrane, junto con Miriam Miranda, y que tienen una casa aquí donde se están reuniendo con las debidas precauciones y están elaborando mascarillas. Y ellos pues han solicitado al pueblo de Limón apoyo, como ser con máquinas, con telas y muchas otras cosas más. Entonces voy a darle lectura a lo que publicó Miriam Miranda. Miriam Miranda, lograremos sobrevivir al COVID-19, la pandemia del siglo XXI. Miriam Miranda, coordinadora de la Ofrane Garífuna, llamó a la población a estar pendiente al pie de la lucha para evitar la propagación del COVID-19 en comunidades garífunas. Tegucigalpa, Honduras, 25 de marzo del 2020. El coronavirus y la enfermedad COVID-19 sigue uniendo a la población, sigue sumando más voces. Honduras se presenta a una complicada lucha y aquellos que no cuentan con suficientes recursos económicos son los que más deben luchar. La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofranet, Garífuna, Miriam Miranda, una de las activistas latinoamericanas más importantes del momento, utilizó su Twitter para dirigirse a la comunidad garífuna en estos momentos de precaución y temor a causa del COVID-19. Miriam Miranda dijo en su red social que así como logramos sobrevivir al exterminio y destierro a manos de los británicos, además de resistir epidemia de fiebre amarilla en Baliceus en 1796, 1997 y a las dictaduras impuestas por los nacionalistas en Honduras, lograremos sobrevivir el COVID-19, la pandemia del siglo XXI. Presos de guerra en Baliceus. Efectivamente, la historia cuenta que luego de la muerte de Satuyé, el líder de los garífunas, estuvieron en Baliceus en calidad de presos de guerra. Luego de ello, enviados a Roatán, Honduras. Por aquellos tiempos de la fiebre amarilla, era un mal que caminaba agarrándose la vida de las personas. Se sabe que indígenas murieron millones. Coronavirus en Santa Fe. La agrenda de Miriam Miranda llega al momento
en el que el vocero del gobierno para el COVID-19, Francisco Contreras, confirmara que 5 nuevos casos en Colonia están vinculados al primer caso descubierto en ese departamento. Se refería al de una mujer de 63 años en el municipio de Santa Fe, precisamente en donde nació Miriam. La canción profética de Paula Castillo, España e Italia. Pero la cosa no se queda ahí. Gran preocupación también radica, ya que España e Italia, que superan a China en el número de decesos por COVID-19, tienen mucha inmigración garífuna. Miles de compatriotas que han emigrado para mejorar sus vidas se encuentran en peligro de contagio. Así que, señores, esto es lo que dijo Miriam Miranda, una persona luchadora, una persona que defiende a su pueblo garífuna. Hay mucha información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, señores. Para esto, como les decía, la enfermedad no tiene ojos, no escoge a quién darle, a quién no. No por ser garífuna, que tenemos melanina, no estamos propensos a que se nos dé esta enfermedad. Nosotros decimos, hay personas aquí que dicen que a los garífunas no le va a dar esta enfermedad porque tienen melanina, o sea, porque nuestra piel es oscura. Entonces, y la persona que le dio, la persona garífuna, que fue el primer caso en Santa Fe, ¿no es un ejemplo para nosotros? Entonces, señores, salgámonos de esa ignorancia que nosotros estamos creando en nuestra mente. Dejemos la ignorancia atrás. Aprendamos de las historias, de lo que se está llevando a cabo en China. Los chinos no son personas blancas. Los chinos no son personas blancas, más sin embargo, el COVID-19 hizo y deshizo en China, en otros países. Entonces, ¿por qué no a nosotros? Entonces, lo que debemos de aprender es a saber cómo llevar nuestra vida. Debemos de aprender a tomar las precauciones. Debemos de ser cantantes de voz cantante, para que las personas adultos, los adultos mayores, personas de la tercera edad, personas embarazadas se cuiden y crean que existe el virus, porque lo hemos hecho. Muchos están diciendo de que Juan Orlando lo hace para ganar dinero. Señores, y todo lo que está llevando, todo lo que está pasando en España, Italia, China, entonces eso no es ejemplo para nosotros. Estados Unidos, que son países poderosos, adinerados, y no pueden controlar el virus. No digamos nosotros no estamos preparados para esa clase de pandemia aquí en Honduras. Sabemos la clase de autoridades que tenemos aquí en Honduras y que eso no lo debemos de permitir. Y también hay mucho racismo. Entonces nosotros que somos garífunas, cuidémonos más, porque sabemos de que si llega esa enfermedad a los pueblos garífunas y si se escoge desconectar, nos van a desconectar a nosotros los garífunas, porque sabemos que hay mucho racismo en todo eso, en todas las autoridades, en todo lo que está llevando a cabo. Entonces nosotros, señores, debemos de aprender a escuchar, aprender a tomar las medidas de prevención, porque solo así, como les digo, solo así vamos a poder salir adelante. Todos estamos obligados a cumplir, todos estamos propensos estamos propensos a esta enfermedad, lo que es el COVID-19. Entonces, señores, una vez más, no digamos que no nos va a dar a nosotros como garífunas. Si nosotros no tomamos las medidas de prevención, nosotros podemos adquirir esta terrible enfermedad. Y sabemos que nosotros no estamos asustando a nadie, nosotros estamos siendo realistas, estamos hablando las cosas tal y como son. Maulumuti wa amu da gulo ile ni habe niga fulasu gwen ile la diga ti ahadi wa amu da golao mabase tima badiwa mabase tima benleo ina limula ke ho muni dike mabase hemanya golbege irahnyo uma danya golbege irahnyo no hoa la diga ni hela mabase ni lina lutima metime go mani lina ngamba kate kaba timame ti wadiga hatima meti wachilo lida sun legada baliwa mama loige garina go mama loige ho ma hudutu go ma gifti lumaga du lubadi wala sandile Gaifu na to lag do boyag ta Santa Fe e saragu garina gulau. Liga memel waiti busen obe wishu gu fe katen la grige hayafa do tu grige to. La diga suniti herederu habi suniti mayafa do hama grige suniti mafu du hama. Loid gani hela sandi le ho la da kato su lage
La lugu balugu ni wala sandile e gumese dibu asandi agobungo wiba gumese de babiu gumese de batu no então é suni titi budi lula são no batu luma lugu habala luma lugu habania malugu habania bidu e malugu habania bumadagu la sandile la daga lugu hate ani ati saragu nyunsu ya tida gatuba tida gatigibu libu na foi andar walti humagi Saragu Mabrigo, Luyancito Ordóñez, Sisto Pastor, todos estamos obligados a cumplir con la ordenanza y todas las medidas de prevención. Así es, Citaralía Linan, Sisto Pastor, Lelengua y Binafile, Suniti. Sun la grigia, Mosu Hagabu ni Mosu Hadug ni le tengo be ordenanza to. Darío Casado, ni duhayun, vamos al mar, Gifiti Arani. Itarali gifitiara ni buso muti ni ala bana ya luaga uni pero mama geti luege li lu lasion lago do niwa sandile pero mosu geti watu musu gifiti mosu watu bana buiti ge bana lu latu ni ide gol muti buge lida bani defensa ide gol muti bulida saragu sandi. Patricia Abado, así es, Clary, sería bueno que averigüen si es así para que se puedan poner en aislamiento y así es. Ojalá fuera honesta esas personas. Tenemos que resguardar nuestra salud en nuestro pueblo. Buen día. Muchísimas gracias ahí a Patricia Abado, pues ella tiene mucha razón. Estamos hablando la verdad, señores. Esas personas que estuvieron cerca de esa persona, tomen conciencia, por favor. Acérquense al centro de salud. Acérquense para que los puedan chequear, porque ustedes que están propensos de haberse contagiado o tal vez ya están contagiados, deben de estar tomando la temperatura 2 veces al día, también pues autoaislarse. Entonces son protocolos que se toman para ver si usted no adquirió esta enfermedad. Entonces seamos conscientes porque desde el primer día que usted se contagió, usted está regando la enfermedad. Así que por favor le pedimos tomen conciencia. Alison, la mala mujer. Hola, amore, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a Dios estoy muy bien. Espero que usted también y los niños. Saludos para ellos. Suni Pastor. Hola, Clarín. Hola, ¿qué tal? Francisca Bernardes. Buenos días, Clarín. Buen trabajo. Que Dios nos libre de este desastre que está viviendo el mundo. Bendiciones para nuestra gente. Darío Casado, por favor, no perder la fe. Dios es bueno. Él está presente en todo el acontecimiento. Así es. Dios siempre está pendiente de todos y cada uno de nosotros. Pero si nosotros le dejamos todo a Dios, Él no va a poder con todos. Pues sabemos que esta pandemia no solo es de Honduras, es de todo el mundo. Así que ayúdate que yo te ayudaré. Debemos de ayudarnos para que Dios nos pueda ayudar. Gracias ahí a Darío Casado por el número telefónico. Siempre está pendiente, siempre tiene algo que decir. Así que pues vamos a estar en contacto. Ya guardé este número, su número telefónico. Flaca Colón, buenos días desde el Bronx. Te mando muchos saludos y que Dios te bendiga por siempre, Clary. Muchísimas gracias. Bendiciones también para la Flaca Colón. Saidi Martínez de Figueroa. Miriam Miranda, orgullo de mi pueblo. Lanchito Lloro, hija de don Basilio Miranda y doña Chunda. Pues que viva Miriam Miranda, que siempre está luchando por el pueblo garífuna. Flaca Colón, así mismo es que esa enfermedad no es fácil. Bueno, no entiendo si Max Martínez está escribiendo en garífuna o inglés, pues hasta ahí no entendí. Saluditos para Max Martínez, que nos está viendo, que nos está escuchando, y para todos y cada uno de ustedes. Para todos los que me están escuchando a través del sistema TuneIn, saluditos para los que están conectados a través del sistema Garden, para los que nos están escuchando por Facebook Live, para los que están ahí en todas las aldeas, en todos los caseríos, Dios los bendiga. Disfrute de su programa de parrandas el día de hoy, que nosotros seguimos educando y educándolos y ustedes educándonos a nosotros, educando y ser educados para así poder
saber cómo combatir esta terrible enfermedad. Una vez más, el llamado a esas personas que estuvieron cerca, a la persona que resultó positiva con el COVID-19 en Santa Fe, acérquense al centro de salud para que puedan ser evaluados, para que así pues ustedes tomen las medidas de precaución, para que estén en un autoaislamiento y comunicándose con el 911, porque el 911 también, si usted se siente mal, agarra el teléfono y marca el 911, allí hay un doctor que los va a atender, que les va a decir cómo cuidarse o qué es lo que usted tiene o cómo tratarse durante esta enfermedad o durante la cuarentena, si es que usted no está tomando las medidas de prevención. Así que, señores, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regreso con más de lo que es su programa de Parandas. Y voy a regresar con otra información más. Gidina, no buturo, lupa marayo gidina, no buturo. Oh, capa me ada pura dona no buturo. Capa me adu way no ago, de me no vete, firma waru posado cometo. Bawaya. O marayo gidina, no buturo. Paluba marayo gidina, no buturo. O capa me ada pura tuna no buturo. Capa me adu way no ago, de me no vete. Firma waru posado cometo. A box you go to me, you go me. Oh, my body is a kunitina, no buturo. Luba, my body is a kunitina, no buturo. Oh, my body is a kunitina, how no buturo. Hey, you put a hammer in a hare, do I go hand making it one for ya. I love my body is a kunitina, no buturo. My body is a kunitina, no buturo. Oh, my body se kunitina how no buturo. Hey, you put a hammer in a hare, do I go hand making it one for ya. Baby, be a mom. Ay, ay, ay. Radio Guía 101.5.
baba humadina lagu feto ko lugu uiruni anina nganu baba humadina lagu feto ko lugu uiruni anina nganu Nekuka anu mubaha Nekuka anu mubaha Umatana mukana babu wa irumunao Baba huadina Lagu feto ko Lugu uiruni alina neganu Baba huadina Lagu feto Lugu uiruni alina neganu Dete lugu buni Iruni gata na nega fetu Lumana na faidi no lugu chu Faidi di ne lugu chi Kuwa di kunde no Kiti tere Mabuga lugu na Ina na kota na gile Bini toma na dehe Itaralete gribu yadina la humongwele na fenda walinho ge tem agle le hunto goriwa chagogle to ya bon du limu ariwa chagogle sereme bungi udarata darata litibene habasu grige hayabnya onsun lila na odu limu ke gbe habo di bain lo odu limu lo fume go mege fume o kate pues adarago litibene ariwa chagogle sereme bungi ugera behagoro lo darandi biema seu amba seu cedo ne fogueira haligi hagumesio foi erro higahu ni la musu le huma bailu luba me veio le hoga bailu ala me baguni wala me ahuchini de me la chilora ligela nuga bungi fume goga hada ge wadu hen wage goga ye bebono darago liti bene arriba chagogle sereme bungi. Pues señores, así voy a compartir este anuncio con ustedes, anuncio de la funeraria, que dice Funeraria Limón, gracias a Dios. Ya abrió sus puertas al servicio y atención del pueblo en general. La única funeraria en el municipio brindando servicio a la comunidad. Estamos ubicados en la colonia Buenos Aires, en el bello dulce pueblo de Limón. Ofrecemos planes de paquetes económicos con descuentos y una atención brindada. Para más información, llámenos al 32010779. Así que una vez más, ya está a su servicio funeraria. Gracias a Dios, Sereme y Bungi. Así que voy a compartir esta información con usted nuevamente. El príncipe Carlos de Inglaterra da positivo por COVID-19. Oigan, señores, hasta lo más alto le da el COVID-19. Entonces, pues, debemos de cuidarnos más. El príncipe de Gales ha dado positivo por coronavirus, confirmaron fuentes de Clarence House, su residencia. El príncipe Carlos, de 71 años, muestra síntomas leves, pero por los demás se mantiene con buena salud, dijo un portavoz de la Casa Real Británica. Así que, señores, hemos escuchado este poquito. Lo primero que dice, a pesar de que uno es positivo, pero suele estar con buena salud al principio. Pero ya cuando la enfermedad pasa de unos 5 días, pues la enfermedad empieza a agarrar poder dentro del organismo. Batima la hurd, la nagu sandi le lungo loga y grigen yiti la gume se gada y sun le boga y gubay sun le lube ya la gada uni que ibu muga bubofe amba la gume se gada y amba la gume se gada y sun le nyai lumuti ga ya la mulula gdu la guche l'ultima la way du boga y gamba ti la gumu chula bi bagare. Su esposa Camila, la duquesa de quien tiene 72 años, también ha sido sometida a una prueba, pero no tiene el virus. Fuentes de Clarence House aseguraron que Carlos y Camila se encuentran actualmente aislados en una residencia real de Balmoral, en Escocia, y regresaron y agregaron que no fue posible determinar quién infectó al príncipe con el virus. Bueno, no es posible determinar de quién
de quien el príncipe contrajo el virus debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en su función pública durante las últimas semanas, aseguró la declaración oficial de la Casa Real. Yo creo que esto le teme Jorge Martínez porque ni siquiera ha dicho un pío desde que esta enfermedad se dio y más desde que estamos en alerta acá en este departamento de Colón, acá en el municipio de Limón. Pues y yo sé que ustedes también no han escuchado que el alcalde haya dicho algo, no lo hemos visto en gestiones, así que yo creo que a eso le teme, creo que le teme también al COVID-19, pero no debería de ser, ¿por qué? Él debería de estar asumiendo un papel muy importante, coordinando todo lo que todas las medidas que se está llevando a cabo en los diferentes lugares, aquí en el municipio de Limón y en las diferentes aldeas para poder evitar lo que es la propagación del COVID-19. La reina en un buen estado de salud. El Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina Isabel II, dijo que la monarca vio por última vez a su hijo el 12 de marzo y que se encuentra en un buen estado de salud. El último compromiso público del príncipe fue ese mismo día y desde entonces ha estado trabajando desde casa, según fuentes oficiales. Sin embargo, la agencia de noticias Press Association sostiene que el príncipe ha tenido varias reuniones privadas con diferentes personas que ya han sido informadas. Según las últimas cifras del Departamento de Salud británico, actualmente hay más de 8,000 casos confirmados de coronavirus en Reino Unido, pero es probable que el número de casos sea mayor. De ese número, 422 personas han fallecido por COVID-19. Bueno. Señores, así que el COVID-19 sigue haciendo estragos en el mundo. Sigue haciendo estragos en el mundo y nosotros seguimos ignorantes ante la situación. No debemos de ignorar lo que está a la vista, o sea, lo que está a la vista no ocupa anteojo. Sabemos qué es lo que se está llevando a cabo. Y otra cosa también, miramos en las redes sociales que se están repartiendo bolsas solidarias. Esperemos que no vayan a politizar esas bolsas solidarias, porque también suelen hacer eso, aprovechan las oportunidades para poder hacer política. No estamos para políticas, no estamos para juegos, no estamos para falsas promesas en ese tiempo, no estamos para falsos testimonios, queremos la realidad, queremos ver la preocupación, queremos ver la entrega de nuestras autoridades. Así que, señores, no permitamos que nos vayan con un protocolo ahí, que nuestra cédula, que que esto por aquí, que la firma, que todo eso, porque después sabemos qué es lo que va a venirse, qué es lo que se va a decir. Así que vamos a escuchar lo último que dijo el presidente Juan Orlando Hernández ayer a las 9 de la noche. Hace días venimos luchando contra el coronavirus COVID-19 y déjenme decirles algo. Ninguno de nosotros escogió pasar por esto. Es algo que sorprendió al mundo entero, sin excepciones. Nuestro país hoy está enfrentando con sus mejores hombres y mujeres, me refiero a los más de 9 millones de hondureños, esta dolorosa y triste experiencia que arrebata vidas, como lo hemos visto ya en otros continentes, en otros países, y que no distingue condición social o creencias. Es una enfermedad que puede contagiarnos a todos en la parte de salud, pero seguro va a afectar a todo el mundo, a cada hondureño, en lo que respecta a la economía. Como gobierno estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, todo, y vamos a seguirlo haciendo para salvar vidas. Esto incluye que los más vulnerables
tengan alimento en su casa, en su mesa, para que sí puedan estar tranquilamente en su casa, aún con la presión de estar encerrados. Tenemos que hacerlo, es por nuestro propio bien, pero queremos que al que le haga falta, que no tenga dinero, que no pueda salir, pueda tener este paquete de comida mientras dura toda esta situación difícil de encierro. Esta es una extraordinaria operación en términos de el número de personas involucradas y el número de libras de alimentos. Se llama Operación Honduras Solidaria. Estamos hablando de atender a 800,000 familias, las más vulnerables, con alimento y así beneficiar a 3.2 millones de hondureños. Al final, este esfuerzo es de todos los hondureños, de absolutamente todos, para los hondureños más necesitados. Dinero de la gente que regresa a la gente más necesitada. Esta es la operación de entrega de alimentos más grande en nuestra historia. No solo en cuanto a la operación logística y entrega de alimentos, sino en cuanto a la demostración de una enorme solidaridad, generosidad. En este momento estamos verificando la elaboración de todos estos paquetes o bolsas que a partir de mañana van a salir con destino a las casas de los más necesitados. Repito, esta es una entrega casa a casa. No tienen por qué salir de sus hogares. De hecho, si usted no está en su hogar, no va a ser beneficiado. Hemos recibido bastantes preguntas sobre qué contienen las bolsas. Aquí, Kevin, me gustaría que rápidamente pueda explicar los dos componentes, el de los productos para la higiene, productos sanitarios y los productos alimenticios. Correcto, ¿verdad? Los productos de higiene y de aseo personal, tenemos lo que es papel higiénico. Papel higiénico. Correcto, tenemos jabón para lavar ropa, tenemos gel de mano antibacterial. Y también el jabón líquido. Presidente, y 4 mascarillas. 4 mascarillas, por familia. Por familia. Muy bien. Y todos estos productos no perecederos suman 18, me había dicho. Correcto. Muy bien. Entonces, como verán, aquí va arroz, aquí va café, aquí va avena, azúcar, harina de maíz, maseca, esta es harina de trigo, manteca, margarina, pasta, este es sal, espaguetis, cubitos, sopas, consomé. Esto también hasta pasta, salsa de tomate. Y van a ir para atender 15 días y después regresamos para cumplir el mes, los 30 días que habíamos dicho. Muy bien. Como decíamos, tiene mascarillas, gel antibacterial, jabones, dos tipos de jabones. Jabones para lavar ropa, pero también jabones para lavar sus manos, porque eso es clave. Y jabón líquido, porque de esa manera no tiene el factor de que si es una barra de jabón, alguien está contaminado, puede contaminar al otro. No, la idea es que el jabón que va en líquido pueda usarse con la mayor rigurosidad posible y evitando la transmisión. Van frijoles, azúcar, café, en fin, todo lo que ya hemos explicado. 18 productos no perecederos para que usted pueda tener durante 15 días para una familia de entre 4 a 5 personas. Queremos asegurarnos que estos insumos vayan en cada bolsa que entreguemos. También en estas bolsas va una información muy valiosa, muy importante, que aquí la tiene el ministro de Defensa. Gracias, general Díaz. Aquí van indicaciones muy importantes que usted debe saber, que todos debemos de saber. Estamos hablando de cuáles son los síntomas, estamos hablando de las recomendaciones que se deben de seguir y también estamos hablando de algo tan básico como lavarse las manos con jabón. Lavarse las manos con jabón es lo más efectivo para matar el virus. Desde luego el uso de la gel antibacterial y cómo usar la gel antibacterial. Así de que esta información también va a ir en la bolsa. Como ven, este es todo un equipo que no descansa. Miren aquí. Y así como aquí tenemos, coronel Girón, cuántas
¿Cuántas bodegas de ese tipo? Dos bodegas aquí en la capital. Una en San Pedro, otra en Choluteca y otra en Ceiba. Como ven, es un equipo que no descansa. Trabajan por ustedes, como verdaderos patriotas, porque sabemos de su necesidad, sabemos de su preocupación y vamos a apoyarlos. No están solos, compatriotas. Hay todo un contingente dándolo todo por ustedes. Con esta acción coordinada, estructurada y acorde a la situación extraordinaria que estamos viviendo, mañana comenzaremos la entrega aquí en el Distrito Central. Y nos desplazaremos a los departamentos, a cada municipio, barrio, colonia, caserío, donde se necesite. Pero además existen otros esfuerzos, como el de Banasuco Móvil, como las entregas a domicilio que están haciendo supermercados, mercados de abasto. Y sobre todo también quiero mencionar muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas, iglesias que están atendiendo a mucha gente. Y habrá un segmento de los más necesitados que viven en lugares más remotos que la red humanitaria nos ha dicho que también ellos van a complementar este esfuerzo para llegar hasta allá. Se lo digo de todo corazón, todo esto no servirá de nada si cada uno de ustedes y nosotros no hacemos nuestra parte. Lo más importante es quedarse en casa. Esta operación va a ser coordinada por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestros militares, con el apoyo de la Policía Nacional. Y le doy una instrucción al general Moreno Cuello que este tipo de ayudas debe de manejarse de la manera más transparente, sin tendencias ni políticas ni de creencias en términos de credo, en términos de raza, de ningún tipo. Y el que quiera abusar de esto, usted inmediatamente, general, me lo pone la orden de donde debe estar, porque con esto no se juega. Aquí es para todo el mundo que más lo necesite. Vamos a hacer una operación grande para llegar a la gente, pero debe ser grande también en transparencia, en solidaridad, para que llegue, repito, donde más lo necesite la gente que más está ansiosa y no tiene dinero, queremos que le llegue a sus manos. Quédese en su casa, con eso usted va a contribuir mucho. Y empresarios, a la gente que más tiene, este es el momento de volcarnos y ser generosos con los demás. Súmese a esta operación de Operación Honduras Solidaria. Así que, señores, así escuchamos lo último que dijo el presidente Juan Orlando Hernández en cuanto a esas bolsas el día de ayer a las 9 de la noche, la última conferencia que se hizo. Así que, señores, seguimos disfrutando de lo que es su programa de parrandas, anunciándoles a todos los jugadores de Loto Nicaragua que el número favorecido en esta mañana ha sido el 18. 18 ha sido el número favorecido para Loto Nicaragua en esta mañana. Así que, señores, ya voy a una pequeña pausa, ya voy a salir un momento, ya regreso con ustedes para seguir de lo que es su programa de parrandas. Mientras tanto, usted no se sofoque. Siga escuchando la buena música. Siga magamba hilubu du biburem le wagamba bayage agunya yad nagir budahumo lauma silida gedasi paranta. Dice tumale liwagia hamale ligarino. Onda la guado ligia wagia libanya marasa. Luka wala baila waremu hunu paranda to. Bueno, guarita kwa kule que lo hago naruguti. Marcelino Fernández Marasa. Lita buga honda lagu. Waina mo mutu ha luka wala baila. Aparanta ha. Ya naruguti mora ya lobo ge funda. Ibiti meha gie. Fino naruguti ta mi ya lobo ge lawa. Abisini bu. Naruguti dama ya lobo gambu. Aye mi wo. Lige ni buganya. Sunga girige ha loba ke baya ha waruguti uti ha ise bahari go du sungo on sungarina go walade
Ma Italia maigo. No italiana mule. Ite tia ke gayo. Malida aba. Lida aba. Ona hayali le fundo. Owani kufunda no. Ya. Bueno, bueno. Vamos la gamba. Queremos una última. Abu muito ya malgo. Oh, barumu gababe, barumu kanamule. Ai lo barumu gababa, barumu kanamule. Ai mamo, sinana ni tabaco, que beleza mina no boaco. Mamo, sinana ni tabaco, que beleza mina no boaco. Ei me no vede, mamo na malame. Me no vete, vamos a maname. Ay, de me no vete, vamos a maname. Mi chua que ya me ne tuve un narige. De me no vete, vamos a maname. Mi chua que ya me ne tuve un narige. La wirumule no vergane. La wirumule no vergane. Ay la wirumule no vergane. No kuchuro itaya mukame. La wirumule no vergane. No kuchuro itaya mukame. Anoche voy a cama voy a llevar. Y vaya más. Masanu de luba tipo, magieni tunaba. Masanu de luba tipo, magieni tunaba. Ay masanu de luba tipo, meño numagini. Maso waki kaye. Apakabanuo, lagu moni disie, mama apakabanuo, lagu moni disie. Oh apakabanuo, lagu moni disie, machi banaga yiko. Oh, machi banagaye, no need to get it. Mama machi banagaye, no need to get it. Oh, machi banagaye, no need to get it. Machi banagaye, no need to get it. Oh, machi banagaye, no need to get it. Machi banagaye, no need to get it. Es la hora 10:18 minutos. Es la hora 10:18 minutos.
Y esto va para los hermanos Arriola. Ella vele que ale. Para la Hatia y para Limaña, para Martí, güey.
bulame to Maria Kayalo Bata bulame kayo Aba wapo Aba wasabina Ibeta buri pate watao Wale Aba wapo Aba wasabina Ibeta buri pate watao Wale Aba wapo Aba wasabina Ibeta buri pate watao Wale Aba wapo Aba wasabina Ibeta buri pate watao Wale Aniseme Llega metiendo un llevaba Las blancas y las velas Se te digo lo no Mamá Nito Y se te mativo no Y se le beso no Y se le ole no Nito Y se te mativo no Se te digo lo no Ay yo Nito Y se te mativo no Si le gallo Abawapo, abawasabina, ibukuri pate watao ikuwale. 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 Abawasamina, ibukuri pate watao ikuwale. Abawapo, abawasamina, ibukuri pate watao ikuwale. Abawapo, abawasamina, ibukuri pate watao ikuwale. Abawapo, abawasamina, ibukuri pate watao ikuwale. Radio Guía 101.5 101.5 Tipo mulher
viva, viva murie. Nigga ya kuwaka, aye. Wakuta, mwinu tikutanga. Itaraleti gribu yadina la humo gwele la shilageti dapa na kunda woga algum fruteiro muhaya betida tuba dissa tumale liwagia. Fume não hebe más brigando foi de agua levo yunso leo no be muñague lo tigibu libu. Así que señores, ya estoy nuevamente con ustedes para compartir los comentarios que nos han mandado a través de Facebook Live y después seguidamente felicitar a los cumpleañeros del día de hoy. Cocinas Montana, hola, saludos desde Nueva York. Saluditos ahí para Tommy Montana. Saidi Martínez de Figueroa, hola, primera vez que miro tu programa. Saludos desde la Isla Canarias. Lanzarote. Tomen conciencia, aquí las cosas están muy malas. No esperen que las cosas se pongan peor. Leonardo Varela Zelaya, saludos desde Zamora, Colón. Feliz día, gracias. Saluditos para usted también. Musicólogo Piki, excelente labor, guapa. Saludos desde Comayagua. Pues saluditos ahí al musicólogo hasta Comayagua. Doña Velázquez, buenos días, querida. Dios está en el control, pero siempre hay que tener precaución y cuidarnos. Bendiciones a mi querido pueblo. Jessy Lacayo, hola hermana, bendiciones, saludes. Pues saluditos a ti también, hermana, a toda la familia. Espero que estén bien allá en la ciudad de los rascacielos. Francisco Ruiz, bendiciones a toda mi gente de mi bello pueblo, Limón, Colón. Luis Ramos, viva Limón, Guagaira, bendiciones, saludes. Así que saluditos a todas esas personas que también que están escuchando ahí en el lugar de su trabajo. Cuando se puntualizan las 10:31. Rápidamente vamos a felicitar a los cumpleañeros para que se la pasen de lo mejor y después seguir con el tema del día de hoy, o el tema único en este tiempo, el COVID-19. Radio Guajira 101.5. Itaraleti wagunda wagda bla merci Ventura lo luego tagria bagle vino ga venga adrelida iru hati ayuma hati waluma sunti ga bafu le debe ha saragwa biniru ni tu le debe ha ni rumu le lagun fliru bay matu sale tu lugati ligiru bola luta gun fliru bay la sun le tamu tuena de bay tani polga wa muri bay tu merci Ventura lo luego tagria bagle vino ga venga adrelida Uruahati, numa ge hausu panagu hafa aguento fento saga tu veio yaga tiraga tu badissa tu maleli. O agião ebu mabrigão ebu igunda ni tu merci Ventura, logo lueio tagria vagle, vrinoga vengadre lida Uruahati. Sugita dina sugita ni la amalu buidunyi vinoga lugeti le deve hasunti ga bofa biniru ni tu vinoga ugunye luma sunwada. Radio Guajira 101.5.
Itaraleti wagunda wagunda la nibureti Edgardo Moisés Ramírez logo lueyu lagria bagle ugunye vem sengli da ruahati ligia nesi walaira le pa muye hen luma suntiga bafulu la lidia baila logo male buidu bailu gele debe balansara go biniru nilu ugunye haruga lausuanda ligia tamuri baila mule lo Mary Ramírez Batis Sarvin Ramos tumagela gutu Joaquina Ramos Laus Saragu Insiani Luma Saragu Igunda ni Ugunye logo lueyu lagria bagle itaralbati wagunda wagdu ni la embajadora Luma Baburem Lumage Roque Reyes. Pues Saragu Mábrigo Saragu Igunda ni Lu Edgardo Moisés Ramírez Batis logo lueyu lagria bagle Ugunye Vensengli da Iru Hat Keg Beg Honsun Grigi Hagum Flirubanha Irum Ugunye Amuri Atina Ge Luma Suntiga Bafulu Lago Agduno Lau Saragu Abiniruni Ugunye Haruga Luma Sunwanda. Saragulado po, Ayuma Hatina, Saragulado po, Ayuma Hatina, Saragulado po, Undala Bagurio Wagule, Ayuma Hatina, Saragulado po, Ayuma Hatina, Saragulado po, Ayuma Hatina, Saragulado po, Undala Bagurio Wagule. Dice tomale luagia hamale limale ligarina. Pues señoras, así de esta manera estamos felicitando a los cumpleañeros del día de ayer y del día de hoy. Pues el día de ayer estuvo de manteles largos una hermosa mujer, la cual tiene por nombre Mercy Ventura. Motivo por el cual le pedimos a nuestro divino creador que la llene de muchas y abundantes bendiciones, que le permita cumplir todos los grandes y pequeños deseos de su bello corazón y que le regale los años de Matusalén. Así que muchísimas felicidades para Mercy Ventura por haber estado de manteles largos el día de ayer. Son nuestros sinceros deseos de todo lo que elaboramos acá en la 101.5, especialmente de mi parte a Mercy Ventura. Pues muchísimas felicidades y espero que se la haya pasado de lo mejor con esa machuca con sopa marinera que cocinó el día de ayer. Espero que le haya puesto la vela. Así que muchísimas felicidades. Que Dios le multiplique esos años por 1000. Dice tomale luagia hamale limale ligarina.
Pues señores, así seguimos felicitando al cumpleañero del día de hoy, Edgardo Moisés Ramírez Batiz, ya que hoy se encuentra arribando un año más a su feliz existencia. También pues le estamos pidiendo a nuestro divino creador que lo llene de muchas y abundantes bendiciones hoy, mañana y siempre, que el día de hoy se le repitan 1 y 1000 veces más, que lo guíe por el buen camino y que le regale los años de Matusalén. Son los sinceros deseos de su hermanita Mary Ramírez, de su hermano Sarvin Ramos, su abuela Joaquina Ramos, y pues le vamos a complacer con el tema que solicitaron de Roque Reyes y de Félix Gamboa. Y al saludo también se une su hermana, dice: buenos días, Clary. Quiero felicitar a mi hermano Edgardo Moisés Ramírez Batiz, que está de manteles largos hoy, que la pase súper bien de parte de su hermana Helian, sus sobrinas Imani y Bailan, que lo pase, que lo queremos mucho, y me lo complaces con Garudia de Paula Castillo. Así que Dios bendiga la vida de Edgardo Moisés Ramírez Batiz, hoy que está tirando la casa por la ventana y la ventana por la casa. Así que muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes que hoy están cumpliendo años, que Dios lo llene de muchas y abundantes bendiciones hoy, mañana y siempre. Es la hora 10:42. Radio Guía 101.5. Eso no se pide, señores. Eso se gana. ¿Verdad, comadre? Ay, cantante, cantante, pusiñero, ay, yo quiero ser embajadora de
la cultura caricuna mía me llegó. Yo quiero ser embajadora de la cultura caricuna mía me llegó. Ay, cantante pusiñero, pues, cantaría de amar, cantante pusiñero, pues, cantaría de amar. Ay, yo quiero ser embajadora de la cultura caricuna mía negro. Yo quiero ser embajadora de la cultura caricuna mía negro. A su orilla ya está con un bichumado. Queremos hablar de ti. Niño hasta bueno. E lua com feliz que amor ao arite foi. Linha negueira gostou. A lua com feliz que amor ao arite foi. Linha negueira gostou. Aí, feliz que amor a minha negueira tona tua mulher. E na negueira como de ay, feliz que amo a minha nega tona como bonita, pina nega como madre. Y lo hago feliz que amo a minha nega gostou. Y lo hago feliz que amo a minha nega gostou. Feliz camo a minha nega tona bonita, pina nega como madre. Ay, feliz camo a minha nega tona bonita, pina nega como madre. Amata para tiro. Ya de dirito vieja dina comadre, ya de dirito vieja dina me lleno magulero. Amata parandiro, amata parandiro. Ya le diré toma, vieja dina comadre, ya le diré toma, vieja dina me lleno magumeno, ya le diré toma, vieja dina comadre, ya le diré toma, vieja dina me lleno magumeno. Vieja dina comadre, ya le diré toma, vieja dina me lleno magumeno. Radio Guajira 101.5, 101.5. Ay, morenale, little you mama. Parígame no bom que queira, si quieres allá con sana guía. Ay, morenale, little you mama. Parígame no bom que queira, si quieres allá con sana guía.
La cosa na ganhar, linha na ragda. Na segurança mama, o boago. Disse no leito, mano, morreu o pé. Na segurança mama, o ago. Disse no leito, mano, morreu o pé. Ai, Luipa disse no mato, mano, morreu o pé. Ai, Luipa disse no mato, mano, morreu o pé. Ai, Luipa disse no mato, mano, morreu o pé. Vamos vender a rua, ei, no mato. Gastando na muga, Maria na muga. Ai, Luiz Batiste no mato, mano, munguiute. Ai, Luiz Batiste no mato, mano, munguiute. Ai, Luiz Batiste no mato, mano, munguiute. Vamos vender a rua, ei, no mato com nós. Gastando na muga, Maria na muga. Narama, awuzuiba narama, awuzuiba niyaguta yawaha uremuse nabuara bagambaro sisilamara niyaguta yawaha uremuse naguara bagamba oh sinambara wagamba uteyage Jumuna na hale liti veyu mama Maria no mungi utera Bigira na ya gonsa na ganha A gonsa na ganha linha na lagda Ei na segurança ya mama O baruago Iti no leito mas mungi utera Radio Guia 101.5. Itarale pati wagunda guag do nimo Gardo Ramírez Batista, logo luego Alegria Bagle, Ugunhão e Bumabriga, Lu Máximo Castro Molina, Reyes Elisa, Dilcia Suazo Ávila, David Caro, Marta Coule, Yaciel Valencia, Miguel Quevedo. Pues ahora Bumabriga, un sungu, bai, vamos a ninguna loja chila, agulida onda sile, aniego fiuda, Lu Nauyahuma, Luas Grani, Lauama Lubuito. Itarale tige gabo ma wogu fiu grigia anu hatia tidage luba ato di loi lagani hon loi la son hon hato di lao ane halisandi leli da hata kai lubai José Marcelo Norales la subdiragle kai menor agama toni ilani ge sandi le logo te agente secretaria de salud la diga gamba la nuha loi lagani honi wolu hawagu buiga kai hibe ha ela wai da gubal bai sandi le la diga tilubage hamuga higu hon golu la son hon hato di amba hanua ha e kama funati hanua porque ne halilige sandi le
hawagaigu maso no ti hatu di matu teani dala chilo ora ligia suusi wa muti de que amu baila lagumuchu ima balage lagando wakate buiti lasur. Así que señores, voy a compartir con ustedes. Tenemos una llamada. Bueno, se cortó la llamada. Creo que no era tan importante. Tenemos algunos boletines que están rondando por ahí en las redes sociales de algunas personas que se han fugado y que ya son portadores del COVID-19. Emergencia médica COVID-19, dirección Colón Bonito Oriental, barrio Guanacaste, a la par de la iglesia Nuevo Pacto. Descripción: reporta que una persona deportada de Estados Unidos se fugó de la cuarentena y está en Colón. Se llama Reinaldo Mesa López, número del ciudadano 96685051. Nota: la persona vive atrás de la pulpería Lino en el barrio mencionado anteriormente. Al fin de la llamada, la ciudadana menciona que solamente reporta a la persona porque no hizo cuarentena. O sea que hubo tiempo de cuarentena luego gigel uagil hamuga madairugil pero la que tipo hanuga gigel hayate que la gaige ukulu sama amba hede o me bolida amba flusu luego kato sube ilume bugale hini wahe manugu habali sandi le hama goyete que la gaige ukulu sama. Emergencia médica, dice Colón Bonito Oriental, barrio El Centro, la primera calle del río bajo Aguán del Puente a mano izquierda. Reporta que su hijo de 20 años tiene calentura, le duele la cabeza y que tiene tos seca, por lo que solicita la ayuda correspondiente. Brinda su número, que es el 9988-2777. Así de fea están las cosas, señores. Hay gente que se están fugando. Tenemos también que la Secretaría de Salud, un boletín que la Secretaría de Salud está buscando al menor. Dice Secretaría de Salud, boletín informativo, se necesita localizar al paciente José Marcelo Norales, más conocido como menor. El ciudadano es originario de la comunidad de Triunfo de la Cruz, Atlántida, actualmente residente en residencial El Sauce, Francisco Morazán, Honduras, lo cual el resultado fue positivo al COVID-19. Dicho examen realizado en el Hospital Escuela Universitario. Evitemos ser contagiados y ayúdenos a localizarlo. Para más información, llamar a nuestro número de emergencia 911. Tu información será 100% confidencial. Recuerda, quédate en casa. Pues señores, así de esta manera que nos damos cuenta que se fugó el menor y otras personas más que los habían puesto en cuarentena, y personas que no se ha confirmado si tienen o no, nada más que estaba en cuarentena, pero el menor en ese caso sí se había confirmado de que él ya era portador del COVID-19 y aún así se fugó del lugar donde estaba, o sea, de la cuarentena donde estaba, porque no quiere asistencia médica. Señores, no vayamos a caer en algo así. Nosotros, yo creo que aquí la mayoría pensamos de que, o sea, algo muy coherente es lo que se llevó a cabo. Bueno, dice que la información del menor, que eso es falso. Bueno, así que seguimos en información, así como le dije anteriormente. Esas informaciones están en las redes sociales. Hay informaciones que van a ser falsas, hay informaciones que van a ser reales. O sea que estamos en un caos en cuanto a lo que es este COVID-19. La realidad de las cosas es que debemos de cuidarnos, debemos de mantenernos lejos de la aglomeración de las personas, debemos de mantenernos en casa. Esa es la realidad de toda la cosa. Así que solo así podemos ayudarnos y ayudar a nuestros familiares, a los miembros de nuestro pueblo. Y seguimos también pidiendo colaboración de las personas, de los hombres de este pueblo, para que vayan a apoyar a la gente que están ahí en la entrada y en el puente Lloreño. Queremos más apoyo porque también hay que cerrar la entrada por la barra, evitar que vengan otras personas quizás infectadas del sector de Aguán hacia acá, esta comunidad de Limón. Entonces, Hauti dice que hay árabe tu va du briche siempre ua baichachi lu anya la menye
anyahame ai ba goliu mo lu hai ni kabala belu kabala me beluru su ni ho mas yenyu ha ungrige ha suni ti hondo hao lu baigi a hichu guerei dala chilora ligia lu hibi la me yara tuba dubliche hibi me liumo lu mai hin lu mata hon la lei hin wakala belu ge me belu ha magrigi ha porque ya fotege lu le fola su lei hen le bai sandi le itara le me mege na duga lamba waru ni lu bage me na yogu hon grigi ha me bu ya fo bentu grigi to la sandi le ya ta Santa Fe mama bully wa busca be wadugu mama Wibati wabusiombe wadugu la wagua ha hun yaga tida ge tuba disa tumaleli lu hachila gua ya so nugude hatu adilu hede un hubi esi hafu idun la duga tile ya fa delige la tu grige to ga era la ni hela sandi le huagu entonces mama moti wibati le matome la luiba matoma humai me kai denuncia wanhelu la mama denuncia wanhelu senão que wagu arunya hu lu hadgu nu hanig lu hachilu balalu la so no hatwadi loi meni la sandi le huagu lu halugwa hania hidu hayo halugwa hasaragu ya loga igual dilimu la diga kaile bgolea benega hu lagu mese ho ni kata me hadag begrige hadau be ma hine halil bai sandi le ya loga igual la diga mai hiti hagibo gugi ya mai hiti ha habugu sinoke boga iguhali mai hi bo ya bo machi boli buha bo ai bo yan ho bai tu giga to yara fatu então gai teni la sandi le bogo que mo mabusi on tata lugu ni bulao pero itara le sandi liga lichu bai Adli Martis. Bueno, tenemos mensaje. Emenigui Valerio, saludes a toda el bello pueblo de la playa, que papá Dios me proteja de esta plaga. Olga Rocha, saludes a toda mi familia en el barrio Lempira. Aleida, Eledi, mi nieto, Brainer y Kendani. Dios los bendiga a todos y los cuide. Amén. Así que saluditos especiales ahí a mi fiel oyente Olga Rocha, que siempre está pendiente. David Caballero, Marta, ahí está en full sintonía, Marta Clowley. Miguel Quevedo, Marlin Ramos, Uyapa Marín, Orgullosa García, dice Adle Martice. A tomar té de jengibre, limón, manzanilla con miel, salir con mascarillas y guantes si tienen que comprar comida, si no, no salgan. Dice ella, pues la verdad de que así sería, así es, así debería de ser. Ay, Ramírez, comunicador garífuna. Y taralia luhamuga luti wadugni pero. Ay, hawamuti wage yaudugu afena hegu nyela hegu timon lu. Wam bela kata ile ya hine lubai ya la dugati. Ay gibe ma grige umada. Anya geira hanyu umada. Anya gu aunque bola oru ni lela dug baby Carlos Álvarez pe anya geira hanyu umada. Anya gwa grige ay bunga dug hongwa. Anya gwa grige beluha. Suni hamuga la muni osunli la dug mama ali be mosulu la dug bala. Pe wa ya gamba di wol banya la sospechoso te ya udug limo. Então mama timosulu la dug bala flosuita kala se bay banyu rububi kala se bay bedo hama bidu e hama bisani gutoga igububa suni tilu la dug ni waita onke mama la logo sun adai kanali hum lumaga vino gamba me hebe du disa tumale liwagia amba me o hichugun jutu tidage bigi tu hagamba ha buremu fume gogu kate kontal de que lula ibaguda lu hasgni lamba lubui dunye toga iguba lu masandi humani toga igunyando la muna nyungu bai ghinye la então daí maticaba la haduga fume gogu kate le buiti le luti la nugu igunda ni hum hama hidu he lagana gosun le nyabe nuga flas. Y la nari me tocó, y la nari me tocó.
ellos sí, pero ellos sí, pero ellos sí, pero ellos sí. Waka 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 waka. Oh, waka 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 waka. Oh, que me acuerdo. Él sí, pero él sí, pero él sí. El difamado Gamboa. Ay, gaga ni guatina, caridad con ni yerea, la tuya queremos hacer. Ay, gaga ni guatina, caridad con ni yerea, la tuya queremos hacer. Ay, amaru badina lubai, no amane tiana o. Hey, mere vamos a tienda, ibana maticha. Ay, amaru badina lubai, no amane tiana o. Mere vamos a tienda, ibana maticha. Ay, gaga ni badina. Ay, gaga ni guatina, caridad con mi yerea, la tuya queremos hacer. Ay, avaru badina dubai, no mama me tía, ay, me vamos a tienda, y para matilla. Ay, avaru badina dubai, no mama me tía, ay, me vamos a tienda, y para matilla. Ay, de la Constantina, uno será guana, será con la mitad, anaba guayana. Azul y viviano, ya uso guapo. De la Constantina, uno será guana, será con la mitad, anaba guayana. Azul y viviano, ya uso guapo. Ay, mi chulo mutila molelina, de bagariluo. No motiamo, no arriba motiamo. Y no motiamo el área de bagariluo. No motiamo, no arriba motiamo. Ahí no motiamo, no. Ahí desde bueno amo, guarala. Abuela vida y el profe de la mujer. Chabe un logo. Ahí no pude ganar, no ganaron agua. Ahí desde bueno amo, jugar a la mujer. Afuera vida y el profe de la mujer. La pucha de un logo. Ay, suriba malita y el profe de la mujer. Ahí no pude ganar, no
fui da vida que trouxe de namulevo. Meu core, na puxa de logo. Ai puriva malida que trouxe de você te ganarou. Aí tu 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 você te ganarou. Aí no mato você te ganarou. Yes. Guía 101.5. Itaraleti gribu yadina la humo gwele li dala don la unsu la butare silifinga petilo na yogu Palacio Larinha Gati. Julio Palacio dice eso de coronavirus es un ataque hecho por el mismo hombre. Hecho por el mismo hombre, créanmelo, sin duda alguna, dice. Ahí está Lalo García. Buenos días, Clary. ¿Me puedes complacer con yo? Gracias. El problema es que yo ya estoy a punto de despedirme. Limuna Nuguía, Margodina Núñez. Un saludo para mi cuñado Marlon Bernardes desde La Ceiba y en especial a mi madre pequeña que la amo mucho de parte de Dina Núñez y a mis hermanas. Así que saluditos a pequeña y a todas sus hijas de parte de su hija Dina Núñez. Julio Palacio, bendiciones familia. Gracias, igual. Dice Julio Palacio, saludos para mis hermanos limoneños, que Dios me los bendiga
Si te quedas en casa sin ir a rebuscarte por ahí algo para que podamos morir de hambre, entonces salgan a buscar algo que comer, pidamos fuerza a los ancestros para que nos den la cura de esta enfermedad, dice Julio Palacios. Eva Reyes dice, saludos Clarín, un saludo para toda mi familia, así que saluditos a Eva Reyes, quien está saludando a toda su familia, saluditos allá a Dailin Lacayo, quien está en full sintonía, Higinio Flores, Limuna Nuguía dice, buenos días para ti, saludos para hasta Barrio Lempira, para mi bella madre Suni, a mi hijo Rochan, y mis sobrinos con mucho amor. Así que muchísimas felicidades. Walter Gómez Rodríguez, buenos días. Morenita, estás bella. Gracias, saludos y gracias por su fiel sintonía. Saludos a Mary, hasta Coa, toda su familia que me solicitó algo de Roque Reyes. Y después de este tema, pues me despido de este su programa de parandas por el día de hoy. Lisa Fernández. Wasaheme, correo, wasaheme, correo. Wasaheme, correo, nace una ley, y chica, parte nuevo. Begin see you go, Amazon, Amenity, Wasaheme, correo, nace una ley, y chica, parte nuevo. Begin see you go, Amazon, Amenity, Yarugarai, no get no chubana chain rupa. No get no chubana chain rupa. Dari chaguariti yo chibadu namugai legata balina abuna mulengo udaga namuga minane ugai tigie bibade. No voy a no chubana chain rupa. No voy a no chubana chain rupa. Ani chukuba mitine dari chaguariti yo chibadu namugai legata balina abuna muleno udaga namuga minane ugai tigie bibade. No voy a nacer granidia, nace granidia, no mata durante ma peñarai, vayali, rite rubia, tiade, ame con la lluvia pure. Nace granidia, no mata durante ma peñarai, vayali. Guli bagare, neferiti, rubia, tiade, ame con la lluvia pure. Correo,
corre una si una le y chica y party go ligili si you go amasami amen ni bien ya y arudara y misiga e wasare mere corre una si una le y chica y party go ligili si you go amasami amen ni bien ya y arudara y misiga Pues así de esta manera estaba complaciendo hasta tocó con este tema de Roque Reyes que acabamos de escuchar. Saluditos especiales a Liliana Ordóñez, que también le encanta este tema de Roque Reyes. Pues nuevamente y por última vez el día de hoy en mi programa compartiendo lo que es la ordenanza. Patronato Pro Mejoramiento de Limón, Departamento de Colón, Honduras, Centroamérica. Ordenanza. El Patronato Pro Mejoramiento del Pueblo de Limón y el Departamento de Colón con personería jurídica número 057-97 en observancia de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Ejecutivo PCM 021-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 relativo a la amenaza del coronavirus en el país y ampliando el domingo 15 de marzo del 2020 a toque de queda a nivel nacional. La presidencia del Patronato de Limón, previa consulta al más alto nivel con las autoridades, entidades gubernamentales y el CODEM del municipio como membresía del SINAGER, preocupados por la actitud de desobediencia manifestada por la población frente a las emergencias nacionales declaradas por el presidente de la República en consenso del ministro relativo a tomar las medidas de prevención emanadas en la Secretaría de Salud para evitar la propagación masiva del COVID-19 en nuestro país y en nuestras comunidades. El Patronato Pro Mejoramiento del Pueblo de Limón, en uso de las facultades que los estatutos del patronato y la ley de SINAGER y el mismo decreto ejecutivo PCM 021-2020 le otorga, ordena. Número 1. A toda la población del pueblo de Limón se les exhorta a obedecer y practicar todas las medidas higiénicas de prevención dictadas por las autoridades de salud pública para contrarrestar la pandemia del coronavirus, evitando así su propagación en el municipio. 2. Permanecer en cuarentena domiciliaria el tiempo que dure la emergencia, permaneciendo en sus casas aislados de cualquier contagio, salvo caso justificado, tomando en cuenta que ha declarado un caso positivo y es precisamente en la hermana comunidad garífuna de Santa Fe. Número 3. Apoyar a sus hijos en casa con las tareas que sus respectivos maestros le hayan asignado para desarrollar en casa durante esta emergencia. 4. Queda a partir de esta fecha suspendida toda actividad social que implique aglomeración de más de 50 personas. Incluye iglesias de todas las sectas, billares, canchas deportivas, fiestas y reuniones sociales en locales públicos y privados durante la emergencia. 5. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, comedores, bodegas y en cualquier otro establecimiento dentro de la comunidad durante la emergencia. 7. Informamos que las entradas y salidas de nuestro municipio permanecen y permanecerán cerrados durante la emergencia con retenes en Piedra Blanca, el desvío y el puente Lloreño. 8. Estar pendiente de las medidas y resoluciones que tomen las autoridades correspondientes que serán divulgadas de manera oficial a través de los medios de comunicación masivos. 8. Advertimos que el incumplimiento de la presente ordenanza incurre en desacato, haciéndose acreedor de una sanción pecuniaria y una multa equivalente a 3 salarios mínimos sin perjuicio de la que se le aplique el artículo 186 del Código Penal vigente por desacato.
Recuerde que la mejor vacuna contra el coronavirus eres tú y tu familia. Dios bendiga nuestra comunidad, dado en el pueblo de Limón a los 24 días del mes de marzo del 2020. Cúmplase. Firma la presente Serlin Castro Martínez, presidente del patronato, Noemi Moncada Rodríguez, vicealcaldesa. Así que, señores, hemos escuchado la ordenanza. Saluditos a Esther Rodríguez, Buiti Binafui, a Irin Valentín, Libanya Marasa, Mabu y Golao Amba, Omerebu, Oburuni, Lumage dice que Hamage Libanya Marasa, Saragu, Igundani, Saragu Gabrigano, Honsun Libanya Marasa, Saragu Mabriga, Tunei Salacayo, El Sarsu, Richie Castillo. Saragu Igundani Honsun, Bego Batina, Yogeba Sugu Manilamba, Lubu, Lida, que dale logo veio Leugunha, bem. Ali, você é assunto que bofu yaiba na ruma haruga, yaba na ruma haruga lumage, ladanru. Vido dei ladan unsu, lueu asuguruni lau amba lubuido. Seguma ele veio, lau saragu igundani, lau amba lubuido, nhen hama hiduhen. Pues señores, estoy despidiendo, agradecida con todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares, a su lugar de trabajo. El día de hoy con lo que es su programa de parrandas. Gracias una vez más. Feliz día, bendiciones para todos. Buen provecho para los que ya están disfrutando de sus sagrados alimentos. Estuvo con ustedes su servidora Clairin Arzu. Design excelente.